Muy buenas tardes a todos y les damos la bienvenida a este webinar sobre tecnología y telecomunicaciones organizado por TelOnline. Y como siempre, estamos acá reunidos para traerles información de interés bastante interesante y actualizada en el día de hoy. Y como siempre, los invitamos a todos para que nos sigan en las redes sociales, se inscriban en nuestro canal de YouTube y también que nos sigan a través de las redes sociales por Facebook, Instagram, LinkedIn y puedan estar informados y actualizados de todos los temas de interés de tecnología y telecomunicaciones. Hoy estaremos hablando sobre un tema bastante interesante que hemos visto en los últimos meses, el crecimiento de lo que es trabajar directamente desde casa o desde cualquier lugar del mundo. Y para esto hemos hablado en los diferentes webinars que estamos conectados a través de la parte de video, la parte de voz, la parte de texto, pero hoy nos enfocaremos en un tema muy importante que es la parte de voz. No siempre estamos comunicados con video. En muchas ocasiones, hablando con nuestros propios colegas en la compañía, con las diferentes personas que trabajan con nosotros e inclusive nuestros clientes, nuestros proveedores, necesitamos estar hablando directamente a través de un dispositivo conocido como un endpoint o un aparato telefónico o un softphone o un hardphone que nos va a conectar directamente a nuestro Cloud PBX. Y ese es uno de los temas que vamos a trabajar hoy día, que es la mejor solución de endpoints para todo lo que es un Cloud PBX. Y como siempre, en estos temas tenemos invitados expertos sobre el tema para poder hablar más en detalle y conocer más sobre los diferentes tipos de endpoints, cuál es el que más me conviene de acuerdo a mi negocio, de acuerdo a mi cargo en la compañía o a mi estrategia para poderme estar comunicado de la mejor forma, la mejor calidad con nuestros clientes, trabajadores y proveedores. Y hoy nos acompaña el ingeniero Iván Peñalosa, que ya ha estado con nosotros. Ingeniero Iván, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por ponerme aquí nuevamente la oportunidad de ayudarle a nuestros clientes y bien feliz. Cuenta conmigo. Excelente, ingeniero. Bueno, Iván, básicamente queremos como que hablemos sobre el tema de los endpoints. Y como estaba diciendo inicialmente, existen diferentes tipos de endpoints. Imagina, ahí veo inclusive la imagen que tienes en la parte de atrás. Hay un hardphone, un teléfono físico, hay un softphone en nuestro smartphone, pero también hay otro en el computador. Entonces, de pronto los entendemos, los conocemos, hemos escuchado, los hemos visto, pero no hemos entrado en detalle para saber cuáles tipos hay, qué facilidades existen, qué comodidad, qué sirven, qué no sirven, qué características tienen todos estos tipos de endpoints o de dispositivos. Entonces, para ya entrar un poquito en materia, ¿por qué no nos cuentas qué tipos de endpoints existen en el mercado para que estemos más enfocados en el tema? Bueno, listo. Endpoint, antes de contarte los detalles de cuáles endpoints existen, la industria ha evolucionado bastante en los últimos 25 años. La tecnología que tenemos en nuestras manos, somos afortunados de tener gran variedad de opciones, pero también es complejo la cantidad de opciones y obviamente las decisiones deben ser tomadas con ayuda del proveedor de tecnología. En este caso, por ejemplo, nosotros como TelOnline tenemos experiencia en proveer soporte, consultoría a nuestros clientes para ayudarles en navegar por esa jungla de tecnología toda muy buena, apasionante. Es interesante ver cómo evoluciona todos los días. Y como tú lo has dicho, los endpoints, básicamente, nos vamos a referir a los endpoints, los dispositivos que se utilizan para habilitar a las compañías, a las compañías o a sus empleados en sus comunicaciones. Los endpoints, que básicamente son dispositivos que permiten llamada de voz inicialmente. Originalmente los endpoints, estamos hablando que son dispositivos telefónicos, pero la evolución de la tecnología, la demanda de la competitividad, trabajar más eficientemente, el empuje del software ha estimulado positivamente el desarrollo de nuevas tecnologías, de tal manera que los endpoints siguen evolucionando, así mismo como cuando se hablaba al principio, hace varias décadas, sobre el Unified Communication, que es interesante. Ese término ya se venía acuñando desde hace mucho tiempo,
de alguna manera se vislumbraba que tenía que ser la convergencia no solamente de la voz, sino también de la presencia, la presencia del empleado, saber si está disponible, no está disponible, email, etcétera. Y esos evolución la hemos visto, el UC nos ha venido acompañando a lo largo de todo el tiempo y todavía no se termina de definir muy bien el UC, qué es lo que va a hacer. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, los endpoints, que básicamente nos vamos a enfocar los endpoints en el ambiente de productivo, en empresas, a nivel empresarial, de negocios. Nosotros tenemos los diferentes endpoints. Ahorita voy a compartir aquí. A ver. Los endpoints los vamos a agrupar de una forma parecida. Puede ser que sea arbitraria, pero sería la mejor forma. Hay gran cantidad de hardware disponible, fabricantes, iniciativas de desarrollo de software, etcétera, pero los vamos a agrupar para hacerlos más sencillo de entender. Tenemos un grupo importante, el precursor de la telefonía de la voz sobre IP, que son los IP phones. Básicamente los IP phones son dispositivos de hardware que están básicamente listos para conectar al puerto de Internet, a Internet. Están listos. La instalación de un teléfono, de un IP phone hoy en día es más sencillo que hace un tiempo. Hoy las redes han madurado bastante. Aún así, cuando se instala un teléfono, un IP phone, aparentemente es sencillo. Hay algunas consideraciones técnicas que siempre su proveedor de tecnología con él se pueden apoyar en el momento de hacer un despliegue. Los IP phones, inicialmente el precursor del IP phone fue el famoso ATA, que es el adaptador de telefonía, que se utilizó para poder adaptar la tecnología análoga que existía hace 2 décadas y adaptarlo a las redes de IP. De esa manera se fueron evolucionando y vienen empalmando más adelante con los IP phone, que ya vienen en una caja completa en donde tienen diferentes funcionalidades. Hoy en día son teléfonos más complejos, con una alta carga de software y desarrollo, que obviamente los chipsets que se utilizan son más poderosos que los que obviamente se tenían a los inicios de los IP phones. Entonces, estos IP phones han permitido a lo largo de estos años habilitar a las empresas para tener comunicaciones de tipo global entre extensiones, reduciendo, por ejemplo, gastos de telefonía, no solamente a nivel doméstico, sino también internacional, y habilitan comunicación directa, flexibilidad en la forma como las compañías permiten a sus equipos trabajar. Y eso eleva obviamente la eficiencia de las empresas. Los IP phones vienen hoy en día con diferentes grados de sofisticación y funcionalidades, y también iguales diferentes calidades de audio. Obviamente hay una serie de proveedores y de modelos con diferentes características que lo hacen hacen que hayan suficientes opciones para nosotros, por ejemplo, como proveedores, poder prescribir al cliente, como fuéramos el farmacéutico, el prescribir el teléfono perfecto para la solución, para la necesidad del cliente. Podemos hablar para mencionar de los múltiples tipos de teléfonos. Por ejemplo, tenemos teléfonos que son aptos para pequeñas empresas, small business. Hay teléfonos, por ejemplo, para tipo ejecutivo, altos directivos. Necesitan un cierto tipo de teléfono especial en donde la calidad prime y donde hayan ciertas funcionalidades importantes en las pantallas. Tenemos teléfonos que son aptos para call centers, que son teléfonos que requieren otro nivel de calidad y que tengan un tamaño eficiente con una serie de puertos que le permita expandir conexiones y dispositivos accesorios para los agentes. Tenemos también teléfonos que son más aptos para entorno industrial o manufactura,
no vas a tener teléfono tipo ejecutivo en una fábrica en cierto departamento. Tenemos también, por ejemplo, los teléfonos de recepción o secretariales o de operadoras. Ese tipo de teléfonos tienen otra serie de funcionalidades que son, aunque hoy en día, digamos, la parte de la recepción se ha venido automatizando bastante, pero todavía hay una buena cantidad de empresas que utilizan, dado su tamaño, necesitan una recepcionista o una secretaria, una persona o una operadora. Tenemos un segundo grupo que es como una sofisticación de los IP phone, diríamos que es una derivación, y son los famosos media phones o smart video phones. Estos teléfonos básicamente su engine es Android, básicamente. Los hace ser unos teléfonos con unas capacidades muy interesantes que permiten incluir herramientas de colaboración como videoconferencia, por ofrecer, obviamente, como son teléfonos híbridos entre tableta y IP phone, permiten tener las bondades de tener pantalla táctil, tienen cámara, también puedes disponer ahí de aplicaciones que te permitan la productividad, te permiten tener ahí emails, aplicaciones, todas las aplicaciones en particular que se necesite para el negocio, para el ejecutivo. Tenemos el tercer grupo que yo listo acá, que yo diría que ya es el segundo grupo importante después del IP phone, pero es un grupo que viene con mucha relevancia, aumentando y mutando en su forma de ofrecerse. En los últimos 10 años hemos visto los softphones cómo han evolucionado y obviamente este año con la pandemia, estos tipos de dispositivos se han puesto en alta demanda y algunos features que antes no eran tan importantes como el video se han vuelto en una condición importante en que deban tener estos teléfonos. Básicamente el softphone, que también podemos hablar softphone o endpoint de Unified Communication, son dispositivos que software de colaboración, podemos decir que son software de colaboración que tienen cierto grado de integración a las plataformas de las empresas y está en continua evolución, precisamente por ser software. La capacidad de los desarrolladores de las soluciones de software pueden sacar más rápidamente nuevas versiones, mejoras, etcétera, lo cual, por ejemplo, con un IP phone es un poquito más restringido, aunque con los IP phone, igual con los multimedia phone y todos los teléfonos que voy a mencionar adelante que tienen una parte de software, tienen upgrades y mejoras, pero definitivamente no se puede equiparar a un softphone. Por ejemplo, el softphone básicamente es un software, una pieza de software que permite hacer y recibir llamadas sobre Internet utilizando un dispositivo de uso de propósito general. Por ejemplo, ¿qué es un dispositivo de propósito general? Es un laptop, es un desktop, es una tableta, es un smartphone. Los softphones están diseñados para realizar todas las mismas funciones que realizan los IP phones, o sea, hacen absolutamente todas las funcionalidades del IP phone y pueden hacer más. Los softphones están evolucionando constantemente para convertirse en una herramienta de colaboración por excelencia. El siguiente, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, softphone. El cuarto grupo son los Wi-Fi phones. Los Wi-Fi phones es otra derivación de los IP phones y todo esto han sido iniciativas que se han tomado por necesidades y oportunidades de cubrir ciertas demandas en el mercado. Los Wi-Fi phones tienen las mismas funcionalidades que un IP phone de high-end,
desde high-end y puede ser de ahí para abajo. Hay diferentes tamaños de teléfonos de Wi-Fi phone que permiten una gran libertad en la instalación sin necesidad de cableados. Eso significa que a una compañía puede tener gran flexibilidad en flexibilidad en distribución de una oficina abierta, una oficina en donde tiene gente que está entrando, saliendo, temporal. Te da mucha flexibilidad el hecho de no depender de un cableado, de un puerto de Internet. Es una de las bondades que tienen los teléfonos de Wi-Fi phones. Dentro de esa gama, como está ahí en la imagen, tenemos otros dispositivos que son más portables, que son estos dispositivos pequeños con menos funcionalidades, pero igualmente con grandes prestaciones. Por ejemplo, los tipos de teléfonos generalmente tienen duración de 8 horas en llamada constantemente. Si estás llamando 8 horas te dura el teléfono. Obviamente nadie va a hablar 8 horas, pero eso te da una idea de que se puede tener, este teléfono se puede tener en el cinto por todo el día, digamos, en un ambiente de una fábrica o en una plantel grande, en un campus. Gente de operación, mantenimiento, lo pueden utilizar personal de mantenimiento en hoteles, etcétera. Tenemos otro grupo muy parecido que es los DECT phones. El DECT básicamente responde a un estándar, es Digital Enhanced Cordless Telecommunications, fue creada en Europa. Estos teléfonos inalámbricos tienen algo interesante y es que tienen una rango de acción, un alcance bastante alto. Estamos hablando de 50 metros en interiores y en exteriores 300 metros. En interiores porque es menos, porque por el rebote, por los obstáculos, etcétera, pero en exteriores son 300 metros. Esos teléfonos básicamente consta de varias unidades, las cuales se comunican en el protocolo propio del DECT a una unidad central. Tienen ciertas limitaciones, se recomienda para ciertos tipos de usos. Por ejemplo, pueden mencionar que en Estados Unidos estos DECT solo manejan o están licenciados para manejar hasta 60 canales. En Europa, por ejemplo, son 120 canales, lo cual obliga a que se deban tomar ciertos criterios de diseño a la hora de desplegar una solución con DECT phones, pero son soluciones muy, muy buenas que aplican para cierto tipo de necesidades. Y tenemos que es diría, es el tercer grupo importante, es los conference phones. Los conference phones son equipos, son costosos, pero tú los encuentras en todas las salas de conferencia. Son teléfonos de muy alta calidad, dispositivos de muy alta calidad en el audio, en el micrófono, la sensibilidad del micrófono, en la potencia de los speakers. Habilitan la productividad de las empresas altamente. Desde que se lanzaron los primeros conference phones, han aportado grandemente al desarrollo de las empresas. Soportan múltiples participantes en el sentido de que, por ejemplo, un conference phone de tipo estático me refiero que no tiene extensiones, sino es el conference phone que colocas en la mitad del escritorio, te da un rango, una distancia de más o menos unos 10 pies, lo cual puedes pensar cuántas personas pueden alrededor de un rango de 10 pies en una mesa tener acceso, y tiene 360 grados de cobertura. Eso los hace muy atractivos, por eso son equipos costosos. De estos obviamente han evolucionado grandemente y tenemos conference phone que tienen extensiones de micrófonos inalámbricas o con cableado que te permite acoplar o acomodar la gente o los empleados en una mesa grande o un recinto grande. Estos equipos generalmente vienen con Power over Ethernet para facilitar y simplificar la instalación. Los micrófonos utilizan generalmente la tecnología DECT,
es algo interesante. Las marcas más comunes, yo creo que la conocemos mayormente es Polycom, pero también VTech, Grandstream, Yalink y Avaya han sacado teléfonos muy interesantes y están compitiendo agresivamente en diseño. Interesante, Iván. O sea que estamos hablando que tenemos más o menos unos 6 grupos de todos los tipos de iPhones. O sea, el último que mencionaste, el Conference Room, que es bastante común en todas las compañías, en todas salas de conferencia. Todo lo que son los soft phones, que obviamente estás comentando que son para computer, para computador o para smartphone. Todo lo que son los wireless, o sea, los Wi-Fi phones, que esa parte me pareció interesante porque hay 2 tipos de wireless, ¿no? O sea, todo lo que es los que se conectan a través de la red de Wi-Fi y los otros que tienen la conexión DET, ¿correcto? O sea, que serían esos 2. Y obviamente nos hablaste también sobre los que son cordless, o sea, que conecto directamente al punto de red, que son los IP phones, los famosos, los conocidos, pero que a veces uno no entiende, piensa que pues todos son IP phones, ¿cierto? Pero todos tienen diferente tipo de conexión. Y los multimedia, que me parece interesante porque ya estás hablando de un sistema operativo dentro del teléfono que puedes manejar múltiples aplicaciones, no solamente lo del teléfono, sino más aplicaciones dentro del teléfono, o sea que es como un tablet con teléfono o un teléfono con tablet, ¿verdad? Así es, así es. Excelente. Esta iniciativa es muy interesante porque si ves, esto es tecnología desplegada para cubrir todas las necesidades posibles. Obviamente, en algún momento, alguna de estas tecnologías, y nosotros ya sabemos cuáles, van a ser las que van a ir ganando más terreno y van a desplazar las demás. Otras, seguramente, al final, lo que yo pienso es que todas las soluciones van a permanecer, se van a redistribuir, pero es interesante ver cuántos tipos de teléfonos tenemos. Eso que dices es un buen punto y creo que al final tratemos como que basado en la investigación que tú tienes, el conocimiento, podamos ver cómo es el futuro y cuál es la orientación de todos estos IP phones, de todos estos endpoints. Ahora, con lo que nos muestras, como tenemos esos 6 diferentes grupos, ¿por qué no nos cuentas de las funcionalidades? Las funcionalidades a nivel de estos endpoints para poderlos entender, porque las funcionalidades, por ejemplo, de uno, obviamente diferentes a la otra, y más cuando hablamos de uno que tiene un tablet o los que están en el soft phone, para que podamos entender de pronto cuál va a ser el que más se conviene a mi necesidad. Sí, eso es un punto bien importante porque nosotros hemos encontrado que muchos clientes no saben las funcionalidades que tiene su teléfono y ya pagaron el teléfono, tienen el servicio, pero ignoran ciertas funcionalidades o las olvidan, pero es importante mencionarlas. Precisamente como te digo, los IP phones han evolucionado grandemente de tal manera que hoy en día son teléfonos muy buenos. Vamos a hacer un repaso de las funcionalidades. Vas a ver lo que tiene un teléfono básico. Más adelante les vamos a mostrar que tiene un teléfono básico, un teléfono intermedio, un teléfono high-end, para poder entender un poco la tecnología que hay acá. Las funcionalidades de los IP phone generalmente son estas. Tenemos los IP phone pueden manejar diferentes cuentas SIP, es decir, pueden manejar o diferentes extensiones o pueden manejar diferentes troncales o líneas. Pueden tener obviamente llamada en espera. Te va a hacer aquí una acotación. Los celulares nos han educado a manejar mejor los IP phones porque tienen ciertas similitudes. Cuando entró la telefonía digital, muchas cosas son similares a las que se manejan acá. La llamada en espera. Tenemos un call mute, que es importante, el do not disturb, que básicamente es rechazar cualquier llamada entrante. Tenemos la redirección de llamada. Cuando yo no puedo atender la llamada en un endpoint, quiero atenderla en otro endpoint o en un número telefónico en otra línea externa. Tengo la llamada en espera. Obviamente van a recibir una llamada, la puedo poner en espera. La transferencia de llamada. El busy lamp field, que básicamente es bien clave. Algunos clientes no lo utilizan, no le ponen mucha atención, pero es importante porque te permite saber cuál es el estado de las demás extensiones desde tu propio teléfono. Puedes ver si está ocupado, si está
activo, si tiene una llamada que está entrando, tú la podrías tomar, etcétera. Tenemos la última opción que es el parqueo y la toma de llamada. Tú puedes coger una llamada y la puedes parquear para que alguien más la tome sin tener que pararte del puesto. Tienes Music on Hold. Ok, tienes el Music on Hold. Tú puedes programar tu propia audio de espera. Obviamente tu buzón de voz, que es importante, obviamente, pero el buzón de voz hoy en día en el Cloud PBX, no solamente el buzón de voz en el teléfono, sino además que ya como parte de la Unified Communications, el buzón de voz ya no necesariamente lo ves ahí, sino que se llega al email o lo puedes ver en un portal. Rechazo la llamada anónima. Si hay llamadas que tú no reconoces, que dicen anónimo, tú puedes programar para que no tome tu tiempo. Indicador de mensaje. Si tienes un mensaje de entrante que está esperando a ser oído, por ejemplo, un buzón de voz. Intercomunicador y paging. Es bien útil estas tipos de herramientas porque precisamente permiten que tú puedas mandar un mensaje en broadcast a todo, obviamente propiamente configurado y pueden consultar con los proveedores, su proveedor de telefonía para que les habilite este tipo de servicio. Puedes mandar un mensaje en broadcast, una noticia importante o de emergencia, o tener ese tipo de funcionalidades probado y funcionando para el momento, por ejemplo, una emergencia que pueden necesitar mandar un mensaje o hacer paging. Ok. Las funcionalidades más importantes. Perfecto. Ahora, ya que estás hablando de las funcionalidades, ahorita que mencionabas eso, tenemos diferentes necesidades frente al cliente. Entonces, por ejemplo, tengo yo un call center y el call center pues también necesita su IP phone, pero necesita un headset o una cintilla o diadema, como lo llaman en diferentes países. O de pronto yo estoy con una recepcionista y necesito, obviamente, lo que tú mencionabas, poder ver si está ocupado o no ocupada la extensión para poder transferir la llamada con el VC Lamp, que me pareció muy bueno esa luz, ese indicador. Pero si tengo 100 extensiones, voy a necesitar como extensiones o módulos. Y así diferentes opciones. Cuéntanos, ¿cuáles son esas interfaces? Porque, por ejemplo, hay otra parte que yo decía, bueno, yo aquí en mi oficina tengo el conector del cable de red que va a mi teléfono, pero también quiero conectar mi computadora a ese punto de red y no por Wi-Fi. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son todas esas interfaces que traen los teléfonos físicamente para yo poder adaptar a la necesidad que yo quiera? Bien, te voy a poner aquí esta interfase. Los teléfonos, los IP phones tienen diferentes conexiones que precisamente habilitan lo que acabas de mencionar. Obviamente tienen las conexiones estándar, por ejemplo, el handset port, el RJ9. Tienes un puerto de Ethernet que puede ser de velocidad estándar o puede ser de alta velocidad. Para empresas que requieren un mejor desempeño y que tienen la red adecuada. Tienen obviamente Power over Ethernet también, lo cual elimina una conexión más, la necesidad de un outlet. Tienes una conexión especial para el Electronic Hook Switch que te permite adaptar los headsets inalámbricos a los teléfonos. Los teléfonos están también adaptados con los puertos disponibles para soportar ese tipo de aplicación que mencionas, por ejemplo, call centers o equipos de venta o equipos de soporte especializados de alto tráfico utilizan este tipo de accesorios. Y tenemos el que estaba de mencionar, que es el Expansion Module, que con un solo botón tienes acceso a todos los contactos. Los puedes desplegar ahí, puedes tener múltiples páginas y se engancha al lado del teléfono, de tal manera que tú lo ves como que es un solo teléfono. Ok. Interesante. Ahora, ya que estás mencionando esta parte, que esto es más hardware, ¿cierto? Estos son los hard phones. O sea, que el hard phone, tengo todas estas opciones. O sea, que puedo tener mi handset, pero también puedo tener mi headset
¿correcto? O sea, puedo tener Sí. cualquiera de las dos para poder trabajar eso. Ahora, cuando estoy hablando de un teléfono físico, ¿qué tengo más en el teléfono? O sea, ¿qué características me ofrece el teléfono? Como por ejemplo veo en la pantalla tuya que tienes atrás uno, pero ya es como un tablet que tiene opciones, pero hay otros que también tienen unas pantallas grandes. O sea, ¿qué ventajas? O sea, ¿qué características tienen esos hardphones? Bueno, sí, eso es importante. Características adicionales físicas de los teléfonos, de los IP phones, que al final son endpoints también. Sí. Tenemos, por ejemplo, la pantalla, el LCD, la pantalla de cristal líquido tiene, vienen diferentes sabores, diferentes Colores. colores, colores. Son, por ejemplo, en esta imagen tú vas a ver que tienes un display sencillo, no es muy sofisticado, tiene unos pocos botones y en el lado derecho hay uno que está a color, tiene más botones. Básicamente, la diferencia está en el tamaño de la pantalla. Estamos hablando de una puede ser de 2 pulgadas o menos, el otro puede ser de 3.6 pulgadas, es bastante grande y permite desplegar más información. ¿Esto con qué fines? Si notas, ahí hay unos botones que se llaman los soft keys, significa que eso se pueden programar. Entonces, por ejemplo, mientras en el lado izquierdo tenemos una pantalla que te permite unos poquitos botones, tiene una razón de ser y es que no necesitas tener muchos botones. Si ese modelo de teléfono solo puedes programar 16 funciones, y a eso me refiero a los soft keys, por soft key porque es soft de software y key de botón. Entonces tú esos botones los puedes programar con ciertas funciones. En el lado del display a color, tú puedes tener soft keys, programación de soft keys de 15, 25, 35 soft keys. Entonces, de manera que tienes muchas más funcionalidades. Tienes un teléfono muy poderoso con el que puedes programar diferentes tipos de funcionalidades adicionales que están disponibles para el teléfono y que de otra manera tendrías que hacerla con cierta combinación de teclas o ciertas llamadas. Todo lo puedes tener acá. Contactos, hay teléfonos también que tienen aplicaciones, incluso siendo que no es un teléfono, un media phone, tiene aplicaciones a nivel, cuando en el Cloud PBX está habilitado el servicio, se pueden descargar ciertos tipos de aplicaciones para hacer más productivo el teléfono y darte una mejor integración a tus herramientas de trabajo. Ok, Por otro perfecto. lado, el tipo de montaje, lo que mencionabas, generalmente lo que más conocemos es el de escritorio, pero también cuando yo mencioné anteriormente, por ejemplo, en una fábrica, en una planta de manufactura o en un sitio de emergencia, puedes tener teléfonos que se instalan verticalmente en la pared. Entonces lo puedes tener en un escritorio o en la pared. Ok, perfecto. Ahora, yo tengo ya con lo que estás hablando toda la parte de las características, las funcionalidades. Tengo múltiples aplicaciones, como el que decías que tengo múltiples soft keys para poder programar, transferir a un call center, a una llamada directa. Me imagino ahí todo lo que se me está ocurriendo de todos los servicios que puedo hacer con simplemente pulsar una tecla, pero a nivel rápido para comunicación. Por ejemplo, una recepcionista o un call center que necesita hacer muchas funciones. Ahora, tengo ese tipo de teléfonos, pero también en la compañía yo puedo tener la parte ejecutiva, un teléfono básico o un teléfono con más funciones, depende del nivel de servicios que va a usar a nivel de compañía. Cuéntanos cuántos niveles o cuántas líneas dentro de los IP phones existen, por ejemplo, media, baja, alta, y cuáles son esas. Ok, yo hice una agrupación interesante para darnos una buena idea de por qué la decisión, elegir el teléfono apropiado para elegir el teléfono apropiado es importante saber dónde lo vas a usar, qué tipo de negocio tienes tú. Y me voy a enfocar más en los IP phones. Dejo un poco de lado los soft phones, los conference phones que son específicamente para conference y los otros que tienen una aplicación muy especializada para explicar según los hardphones, según la aplicación o el uso. Okay. Este es un tipo de teléfono básico. Aquí tengo dos modelos. Ya todos vienen, ese simbolito anaranjado que coloco ahí,
significa que es Power over Ethernet, ya es un estándar, todos los teléfonos Power over Ethernet en casos excepcionales, por ejemplo, en empresas pequeñas que de pronto no tienen el switch de Power over Ethernet, no hay problema, también le damos el adaptador, está el adaptador disponible, pero los Power over Ethernet switches son muy comunes, han bajado de precio bastante, entonces simplifica bastante la instalación en el lado del cliente, la hacen más limpia, menos cables. Este tipo de teléfonos, que es de nivel básico, se utiliza, por ejemplo, en los lobbies de los hoteles, que realmente se necesita un teléfono pequeño. En la manufactura o en una fábrica, en países emergentes, por ejemplo, en países emergentes donde el presupuesto es un factor importante en la decisión de la compra o para hacer viable un despliegue de un sistema telefónico, también un sistema de emergencia. En un sistema de emergencia tú no necesitas tener un teléfono ejecutivo, sino necesitas un teléfono que te dé las prestaciones necesarias. ¿Qué tienen este tipo de teléfonos? Tienen generalmente hasta 2 cuentas, sí, puedes tener registradas 2 cuentas, sí, puedes tener, o 2 líneas, tiene llamada en espera, obviamente, tiene mute, para pasar la llamada, tiene do not disturb, tiene redirección, puedo redireccionar la llamada, tengo llamada en espera, puedo transferir la llamada, tiene el BLF también, tiene parqueo y toma de llamadas, llamada en espera, tiene el buzón de voz, permite rechazar llamadas anónimas, tiene indicador de mensaje, tiene comunicador y paging. Si ves, ahí tenemos bastantes features para un teléfono que es para iniciar el más bajo en categoría, pero son teléfonos muy buenos. Aquí tengo el siguiente. Bueno, mira, se me falta. Imagínate, está el básico. Sí, te permite programar todo desde el mismo teléfono, si tienes un follow me o sígueme, o presencia, y algo que es importante, el hot desking, que el hot desking es cuando tú tienes los teléfonos asignados en un puesto, pero necesitas, lo que estás haciendo es cambiar de personas, entonces la persona aporta su teléfono, su número telefónico con su usuario y password, con su usuario, perdón, y puede loguear su extensión, entonces lo permite hacer también directamente en el teléfono, hot desking, y eso es estándar. Aquí el segundo nivel los puse en 5 niveles. El siguiente nivel es que llamo básico intermedio. Es algo así, un teléfono que es un poquito, tiene algunos features adicionales al anterior, que igual en los lobbies, en manufactura, en oficinas, ya es más, aunque el anterior también es recomendable para oficinas, pero este tiene algunos features adicionales que permiten trabajar en oficinas y en colegios también. ¿Qué tiene esto? Tiene todo lo que tiene el anterior y además tiene condiciones de horario, entonces te permite manejar diferentes tipos de horarios desde el mismo teléfono, lo puedes controlar. Si quieres el horario de vacaciones, horario de que estoy en horas de oficina o etcétera, tú puedes controlar esos horarios. Puedes manejar colas, entonces ya estamos hablando de que si tengo un grupo de extensiones con estos teléfonos y todos estamos atendiendo las mismas llamadas entrantes, yo puedo manejar las colas completamente desde el teléfono. Puedo manejar la presencia es que yo puedo crear algunas reglas para indicar si yo estoy de vacaciones, si estoy fuera de la oficina, si estoy en lunch, haga cierto flujo de llamadas. Tiene igualmente hot desking, que es importante, el control de flujo de llamadas. También puedo controlar cómo quiero que el flujo de las llamadas se comporten desde el mismo teléfono. Ya puedo manejar listas de contactos, puedo manejar las salas de conferencia también desde el teléfono, visualización de los buzones de voz y puedo ver, tiene 15 teclas de software programable o 15 soft keys, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Este ya tiene esto. El tercer grupo es un teléfono un poquito más grande, tiene una pantalla un poco más grande, tiene más teclas. Ya tiene algo interesante adicional que tiene es el puerto gigabit. Ya estamos hablando de empresas con infraestructura o con tamaño más grande, más teléfonos, más empleados. Es ideal, por ejemplo, para startups
para small business, para oficinas grandes. En el retail también es perfecto, precisamente porque tiene el puerto que permite conectar los headsets inalámbricos, entonces en retail se utilizan bastante. Está para call center, obviamente. Y estos son sumando los anteriores features del anterior nivel, tienen estos adicionales. Ya maneja 3 cuentas zip, generalmente. Estamos hablando del orden de las 25 teclas de software programables, puede ser un poco más. Y manejan el puerto gigabit, además de tener el puerto que permite conectar el headset. Ya en el cuarto grupo, que es un grupo nivel intermedio, el cual es ideal, obviamente, para startups, small business, oficinas, califica también retail y para call center también, pero este es un teléfono de más prestaciones y si vemos que va creciendo sin capacidad, tiene 4 cuentas SIP, tiene pantalla full color, ¿por qué full color y más grande la pantalla? Que ahora es de 35 porque tienen más soft keys para manejar más cosas. Entonces, tienes identificador de llamada con foto inclusive. Puedes programar un logo, es más rico en imagen gráfica, las 35 teclas. Puedes tener tu wallpaper, se puede personalizar de una forma mucho más profesional. Y el nivel más alto ya viene con Wi-Fi, es para ejecutivos, call centers también, y para real estate, agencias de seguro, etcétera, generalmente profesionales que trabajan con el teléfono intensivamente. Ya estamos hablando que manejan 6 cuentas zip, tienen un display full color, la pantalla sigue siendo más grande, 4.3 pulgadas, 45 teclas de software programables, es Wi-Fi, igual tiene su puerto para conectar una diadema, un headset inalámbrico. Y bueno, esos son los 5 grupos que con esos cubrimos todas las necesidades en cuanto a IP phones, hard phones. Todo lo que es hardware, no, excelente. Parece, tú hablas de un tema, pero cuando lo vas abriendo, te encuentras que tienes diferentes alternativas, opciones de acuerdo a cada negocio y a cada compañía. Entonces ya tenemos todo lo que es el tema físico, o sea, el hardware. Ahora vayamos explícanos sobre el tema del softphone, o sea, lo que es software, tanto el software para el smartphone o el software para el desktop. ¿Cuáles tenemos hoy día? Bien. Tenemos los endpoint softphones. Los softphones tenemos 2 tipos. Voy a hablar de las ventajas y ellas cobijan a ambos. Y más adelante te voy a hablar de los 2 tipos. Pero bueno, igual te lo puedo decir porque, como mencioné anteriormente, los softphones o los endpoint de UC se pueden instalar en dispositivos de propósito general como computadoras, desktops, que esos son las computadoras, o en dispositivos móviles como tabletas o smartphones. Entonces ya estamos hablando de que ese sistema operativo, en un lado estamos hablando de sistema operativo Windows, en otro estamos hablando de sistema operativo iOS o Android, pero también hay otro grupo que es los teléfonos en cuanto a sistema operativo, los que utilizan navegador, o sea, son web-based, que utilizan WebRTC. Todos presentan las funcionalidades similares. Voy a mencionar cuáles son las ventajas de los softphones, ya contrastando con lo que acabamos de ver de los hardphones, que si ves es un equipo muy noble el hardphone. Ha venido evolucionando para estar a la par de las demandas, de la demanda, de las necesidades. Sin embargo, vemos aquí el softphone, es bien interesante, estamos hablando de un concepto totalmente diferente y hoy tiene más vigencia que antes el softphone. Entonces, básicamente tienes todo en un solo ambiente, de sistema operativo, tienes todo en un solo sitio. Tiene fácil integración con otras herramientas de trabajo, entonces puede integrarte con contactos, con calendarios, etcétera. Reside en un solo equipo,
por lo cual tú lidias con un solo equipo, no tienes el softphone, el teléfono, el hardphone y aparte el laptop, sino que todo lo tienes en un solo equipo. Igual, si te llevas el laptop, pues ahí vas con el dispositivo. No significa que el hardphone no aplique más para ciertas aplicaciones y eso vamos a hablar más adelante. Permite una fácil instalación y administración. El softphone también configurado correctamente en el dispositivo móvil o en el computador se puede hacer que tenga una sola autenticación y por ende una seguridad. La movilidad es importante porque la movilidad te permite tener presencia en el desktop y puedes tener después presencia en el móvil. Puedes tener 2 endpoints en cual tú, dependiendo de las reglas que configures, y esto abre una gran cantidad de opciones para hacer la vida mucho más fácil y estimular la productividad. Tú puedes tener presencia en el teléfono, no vas a prender una llamada, si la coges en el desktop, está bien, si la coges en el laptop, si la coges en la tableta, o incluso en conjunción con el teléfono de escritorio, con el hardphone, todos pueden funcionar, se pueden crear reglas. Entonces, la movilidad la lleva al 100%. La conectividad te permite, obviamente, si ya tienes resuelta la conectividad de tu computadora o tu celular, tableta, ya está resuelta la conectividad del softphone. Y importante que no se rompen y no se queman. Buen punto, buen punto. Excelente. O sea que todo software. Y si se vuelve y se instala, ¿verdad? Vuelve y se instala. Sí, vuelve y se instala. Es difícil que suceda algo, obviamente. Bueno, y algo interesante es que constantemente se están actualizando y nuevas versiones. Y incluso el mismo usuario puede reparar algo que que la aplicación se detuvo, se congeló, la reinicias y tú mismo la puedes volver a poner en funcionamiento. Y para el departamento de IT de soporte, hoy en día con las herramientas de MDM, de administración remota de dispositivos, es muy fácil darle mantenimiento, más fácil a una pieza de software que darle un soporte a un teléfono físico. A un hardware, sí, correcto. Iván, ya sabiendo todo lo que es que nos has venido explicando sobre los diferentes tipos, tanto software como hardware, las características, las ventajas, ya desde este análisis que tú has trabajado y has visto, cuéntanos cuáles son las tendencias a nivel de todo lo que es la parte de los endpoints, para que nosotros podamos orientarnos a nivel de compañía, para ver dónde debemos orientarnos, qué es lo que más nos conviene a nivel y dónde debemos estar nosotros enfocados. Bien, listo. Te voy a... antes déjame mencionarte aquí algo interesante que yo coloqué acá, los usos de los softphones. ¿Quiénes los usan? No quise dejar esto fuera porque, como ya mencioné, los hardphones se utilizan para diferentes sectores. Pues es bien sencillo. Los softphones, por ejemplo, son ideales para los equipos de venta que trabajan fuera de la oficina, para obviamente los empleados que viajan, teletrabajo, y hoy en día tenemos bastante teletrabajo, más que el año pasado, para los call centers también, para oficinas que tienen múltiples ubicaciones, muy desagregada, distribuida, para empresas que tienen, por ejemplo, un solo empleado o pocos empleados y no quieren invertir en teléfono, es una buena opción, y para colaboración es ideal. Entonces, eso como para cerrar esta parte. Y aquí tengo una parte de las funcionalidades que quiero mencionar antes de tocar el tema que me acabas de pedir, que es muy importante. Las llamadas de audio, las funcionalidades que de los softphones, básicamente soporta audio, naturalmente, y video, generalmente para llamadas internas. Aquí hay algo importante. El video es hoy en día muy importante en las aplicaciones de UC y en los softphones. En los softphones la gente está dándole más importancia al video, pero el video es clave en la colaboración.
cuando estamos hablando de relación con clientes, con proveedores, etcétera, generalmente es audio. Las primeras interacciones son audio, hasta que tú no haces una coordinación para saltar después a una conferencia, a un sistema de video. Entonces ahí todavía algunas personas utilizan una plataforma de video, otros utilizan otra, entonces no tiene que descargar una aplicación, o si no la otra, que si es Webex, que si es Zoom, que etcétera. Entonces hay algo ahí, hay una competencia interesante. Los phones tienen identificador de llamada, ya para no dejar la comparación como hicimos con el Hardphone. Tienen llamada en espera, tiene redirección, administra visualmente el buzón de voz, tiene obviamente mensajería, y esta mensajería estamos hablando incluso de mensajería de texto, de mensajería, incluso chat. Tiene historial de llamadas y chat, videoconferencia con múltiples personas, tiene salas de videoconferencia, integración con contactos y calendario, compartición de archivos. Y eso lo hace, pues obviamente, un campeón en telecomunicaciones. Ahora, de los tipos de softphone, tenemos el softphone y el móvil, perdón, el softphone para PC y el softphone para móvil. Las prestaciones son muy similares, pero obviamente el softphone es más apto para, el PC más apto para personal que necesita trabajar estáticamente en un sitio, por ejemplo, call centers. Por eso coloca ahí esa imagen que tiene un headset, es ideal para call centers. Obviamente también lo utilizan empleados de oficina normal, en lugar de tener el Hardphone, pueden tenerlo con la bondad de que tanto el softphone móvil como el de PC se pueden conjugar para dar múltiple presencia al usuario. ¿Listo? Entonces, ahora ya pasando un poco qué conclusiones o qué tendencias hay que nos puedan llevar como a alguna conclusión, porque yo sé que estamos eligiendo tecnología, no sabemos qué vamos a elegir, qué vamos para dónde va la tecnología, si lo que voy a invertir va a tener vigencia en 12 meses, en 2 años, etcétera. Y que recopilé unos informes, unos números, estadísticas interesantes. 6 trillones de dólares es la cifra. Las compañías se están moviendo más rápidamente del teléfono de escritorio básico hacia los endpoints más avanzados. Se estima que el valor de la transformación digital va a llegar a 6 trillones de dólares en el 2020, de acuerdo al IDC. Y eso significa que hay un gran potencial en lo que tiene que ver con desarrollo telefónico. Venimos en una recta subiente. Lo que hay es bastante desarrollo en tecnología, y esto estoy hablando de la parte productiva. Tenemos 92%. El teléfono de escritorio no está muerto. Los investigadores muestran que los desktop phones aún son un componente crucial en el lugar de trabajo para el 92% de los usuarios en empresas de todo el mundo. Y son 480 millones de teléfonos de escritorio. Esto según Global Newswire. Es una cifra muy interesante que nos pone un poco de contexto, dónde está yendo la tecnología, en qué punto estamos. Como ven, el Hardphone o el teléfono de escritorio todavía sigue siendo vigente y va a seguir siendo vigente por un buen tiempo. 19%. Los endpoints se están convirtiendo más a móvil, en la medida que la fuerza laboral hace transición hacia afuera de la oficina. Cisco dice que los PCs serán responsables alrededor del 19% del tráfico para el 2022. Es decir, hay un decremento. El 29% de los empleados quieren herramientas de trabajo más simples. La gente quiere herramientas más simples. El 29% diga que las comunicaciones de su trabajo se parezcan más a cómo ellos utilizan su smartphone personal, y eso también responde a un cambio generacional. Entonces, la fuente Avaya. 90%
Endpoints de video toman más valor. El 90% de los empleados piensa que es más fácil intercambiar información crucial por video. 89% de estos indican que es más fácil completar las tareas más rápido en una videoconferencia o en una comunicación por video. Esta estadística la provee LifeSize. 84%, la movilidad es más importante. El 84% de los IT managers reporta que la movilidad es esencial, de acuerdo a Eastern Management Group. Y la última cifra, 12%. Headset también están siendo populares. El mercado global de Unified Communications y negocios es de 1.960 millones en el 2018 y va a crecer un 12% entre el 19 y el 25, según Grandview Research. Eso nos indica que hay una tendencia en lo que es softphone o UC Communications Endpoints. Wow, interesantísimo esa información que nos muestras ahí. Bueno, ya estamos para terminar. Tengo aquí algunas preguntas que me parecen interesantes sobre lo que tú estabas hablando, tanto de los hard phones como de los soft phones. Y una pregunta que nos conecta aquí a través de las redes sociales, nos están diciendo, ¿es mejor la calidad de las llamadas en un soft phone o en un hard phone? O sea, con tu experiencia, ¿cuál es mejor o es igual o cuéntanos? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque son dos medios, los medios de cómo se conectan son muy distintos. Sin embargo, una conexión de hardphone con una conexión bien hecha en una red documentada, porque es importante en las redes, y eso también cubre el softphone. En realidad, ambas tecnologías que estén funcionando sobre una conexión profesionalmente hecha, donde hay diagramas de red, se sabe qué puntos de conexión, etcétera, la diferencia, no vas a notar la diferencia. Ahora, en cuanto al hardphone, la potencia del audio obviamente siempre va a ser mejor. Si pones un speaker en un hardphone, es mucho más alto el nivel de audio que obtienes de un dispositivo móvil, pero aquí hay muchas variables, porque el softphone en el celular para ti puede ser más conveniente, pero si lo tienes en una computadora, entran a jugar otros factores, como por ejemplo en qué condiciones está la computadora, qué tipo de software tienes instalado, tiene antivirus, no tiene antivirus, ha tenido mantenimiento. Estamos hablando de la parte productiva. Generalmente los IT managers velan por que esos dispositivos estén en óptimas condiciones. Y afortunadamente ya existen herramientas para poder garantizar que los dispositivos estén funcionando correctamente, pero es difícil decir cuál es mejor y depende mucho de una perspectiva generacional. Por ejemplo, yo prefiero el audio del hardphone. Yo sé que la gente más joven prefiere el teléfono en el celular o en el laptop, pero a mí me encanta el hardphone, me gusta el audio, se oye fuerte, no necesito tener nada en mis manos, etc. Y he notado que cuando transfiero mis llamadas a mi celular, la misma extensión, porque lo tengo instalado en mi celular, la calidad es muy buena, y tal vez pues porque la red en donde estoy conectando mis dispositivos, yo la conozco. Ahora, si lo conecto por la red de datos de mi compañía celular, funciona muy bien, pero por lo cual yo diría que están muy equiparados. Ya la diferencia no es tanto en la calidad, sino en la funcionalidad, en qué ventajas se está dando tener un softphone, que obviamente ya hablamos que las funcionalidades son las que marcan la diferencia. Ok. Ahora, ya que mencionan los softphones, tenemos otra pregunta con respecto a eso. Porque softphones, listo, yo lo tengo en mi teléfono, en mi smartphone o en mi computador. Pero la pregunta es bien interesante porque existe hoy día mucho software que tú puedes bajar gratis. Entonces preguntan, ¿qué grandes diferencias funcionales hay entre un softphone licenciado, o sea, que esté con licencia, o uno que no lo está? Ok, eso es muy interesante pregunta, y yo creo que
Ahí, por ejemplo, las empresas pequeñas pueden caer en esa tentación de instalar un teléfono gratis, porque un software gratis, etcétera. Básicamente, el problema es, primero que todo, el ancho de banda que utilizan esas aplicaciones, esos softphone o endpoints gratuitos. Generalmente no utilizan codes que son licenciados, por lo cual se puede esperar que la comunicación no sea muy buena. También son dispositivos que no van a estar supervisados por el proveedor de Cloud PBX, por lo cual es más recomendable tener obviamente un endpoint por ejemplo, en Softphone, que esté licenciado. ¿Qué más te puedo decir? Básicamente es eso. Hay algunos features adicionales que se pueden habilitar y obviamente se pueden integrar con tu proveedor de Cloud PBX, que obviamente si tú tienes un teléfono gratis no lo vas a poder hacer. Pero si obtienes el endpoint directamente de tu proveedor de Cloud PBX, tú vas a poder explotar el 100% de todas las funcionalidades de tu línea telefónica o de tu servicio. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que el tema es bastante interesante y bastante amplio, ¿no? Pensamos que pronto puede ser un tema más corto, pero el ingeniero Iván nos ha venido hablando ya bastante tiempo y bastante información. Ingeniero Iván, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos esta información y creo que es muy útil para que a nivel de en compañía yo pueda seleccionar cuál es lo más conveniente y cuál es la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor inversión, dependiendo de donde yo esté trabajando cada uno de estos. Para finalizar, ingeniero, me gustaría que nos contaras cuáles son las conclusiones finales sobre todo el tema acerca de los endpoints, como para que ya tengamos un resumen total y así tenemos ya todo un análisis desde la parte de hardware, de software, de las funcionalidades de los que existen y cómo, basado en las tendencias, cuáles serían esas conclusiones finales de parte suya. Bueno, conclusiones. Te puedo decir que ya saqué unos puntos porque cada vez que toco este tema, siempre reflexionamos, ¿no? Pensamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos? Etcétera. Te puedo decir, saqué estas conclusiones. Los endpoints siempre van a ser necesarios. Ya estoy hablando en general, necesitamente software, etcétera. Los endpoints se necesitan, sean de hardware o sean de software, porque sin ellos no habría comunicación, una comunicación coordinada, organizada y productiva para las empresas. Te puedo decir también que que el software sea ideal, hablando de softphone, para que los empleados puedan hacer llamadas desde cualquier smartphone, siempre va a ser necesario utilizar el smartphone del empleado e instalar una aplicación. O sea, ahí hay un challenge que hay que manejar. Aún con el software ideal, para el final del 2020, estoy buscando una cifra interesante, la fuerza laboral que va a estar trabajando remotamente va a llegar al 50% y el COVID obviamente ha acelerado esta curva. Aún las empresas están tratando de decidir cuál es el endpoint más conveniente. Entonces, aquí hay algo importante y es para los proveedores de servicio, proveedores de tecnología, en soportar a sus clientes, a sus prospectos para darle una solución y a los clientes no tomar decisiones ligeras. El trabajo en equipo, o sea, el teamwork, trabajo en equipo confía más que nunca hoy en día en el video para conversaciones cara a cara. Definitivamente es un hecho. Y los endpoints con video tienen hoy en día una alta demanda, así es de que vamos a ver hoy en día más videollamadas que veíamos anteriormente. Obviamente tendremos Zoom, tendremos obviamente los teléfonos de escritorio con video, etcétera. Te va a ser una combinación, unas aplicaciones van a absorber más tráfico que otras, pero vamos a tener, el video es una realidad que necesitamos ya en producción, ya lo probamos y a todos nos gustó. La tendencia de trabajo ágil y colaboración está empujando un crecimiento de las salas de conferencia también. Entonces, las salas de conferencia hoy en día están desarrollándose de una mayor manera, copiando más tecnología.
y se están mezclando con utilizando herramientas inteligentes como speakerphones, cámaras inteligentes y asistentes visuales para asistir, porque toda esta tecnología, obviamente, operarla no es sencillo, pero la necesidad está. Excelente, ingeniero. Muy buenas conclusiones. Bueno, yo creo que estamos súper bien con el tiempo. Nos hemos pasado un poquito, pero creo que valía la pena porque el tema bastante interesante y cubrimos todo lo que es el tema sobre los endpoints para las diferentes aplicaciones, para todo lo que es el Cloud PBX o cualquier PBX inclusive que yo tenga en mi oficina o lo tenga en la nube o lo quiera manejar. Muchísimas gracias, ingeniero Iván, nuevamente por el tiempo, por la presentación, excelente presentación, y gracias a todos ustedes los que nos siguen a través de las redes sociales, los que están conectados a través de los canales de YouTube y a través de las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Así que nuevamente gracias a todos, los esperamos en el próximo webinar que estaremos como siempre los jueves a las 3:30 de la tarde con temas de tecnología y telecomunicaciones. Gracias a todos, gracias ingeniero Iván, nos vemos en la próxima y que tengas un excelente día.